que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y el odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas de tiempo sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Sanje shoda tsoji chuna ma janju kono mani jeba je dabe je je be sono je baba be ja sanje roba sanje to zanya zombe dawa dam je bambe je dambe june to zeba ko dam dawa sha zelo na mo lai ke lo de je nu je ge rom da da me ke na ma do wa kun je na je na mo dam je ke no da le je de tengo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Geshe-la. Hoy ya está de manzo 당보 다 대원도가 동년면도가 chiquichiquero vamos a Todos nosotros somos exactamente iguales. Todos nosotros queremos ser felices y no queremos sufrir. 대원 누구요래 되네 양 여행님 배르시 녀다 강이 지기 둘때 지 용거래 근데 견자를 매망셔 된대. Aunque queremos ser felices, todos los días tenemos problemas, muchas complicaciones, muchos problemas. Queremos ser felices, pero tenemos todos estos sufrimientos. 와, 세상. 다디 난조지 매바 소야라다 간대치고래서 수수쇼게 랭게 요나리 매나리. 먼저 동네세 때문에 간대치는 용기도 간대치는 매바 소고래서 와다디 랭게 자야더라. Y tenemos que contestarnos a la pregunta de cómo, de dónde surgen nuestros sufrimientos y cómo poder eliminarlos. 다지당 먼저 가로초는 즉 생각을 왜 암지다 되되나야. 팬도 요거 갑수 아직 동네 셔보다 미트롭게 되나 생각을 못했는데 때나 그래도 용기요 등장 제용 생각을 Ahorita las personas van donde los psicólogos, cuando tienen sufrimientos, van con los psicólogos 그래 que puede ser de ayuda. 다 먼저 생각을 못해서 근데 지금 그래 때문에 다 부디시 나라 다 생각을 못고 배 야고 여러 갔다 붙고 여러
Nangbecho nala Dentro del budismo, tende sangamre ko peja shamborowa. el budismo sería bien la psicología, es mucho más amplia esa psicología. Di 당연히 당연히 롭종이야 보고체. 근데 현에다 수수 냠내도 치. 근데 팬도 연구를 받다 롭종 보면 연구. Pero primero tenemos que estudiar para poder aprender, para poder tener, bueno, tener la experiencia. Si no estudiamos, no va a suceder. 오야. 야, 내주 망보지 빼나 수수강에 힘을 주요다 부디시 나는 망보지 가르스나 선바상 부치고 돼. 개점 무슨 교육. 야, 수수선 마지가 선바상 부치잖아. 갑수다 연구 말아 봤다. 깔래 가보 봐. Entonces, 다치랑 쓴 기보 맹아 나게 용아 캔서 나서 용아 빼강에 나베 이나 저랑 선바상 부치잖아. 데스깔래 가보 봐. 요야 깔래 가보. por ejemplo, si yo tengo alguna enfermedad como un cáncer, entonces te dicen, bueno, tienes que ser feliz, pues va a ser difícil, ¿no? 와, 된대라. 애는 간조 방법문에 지금 방데 롭종데 뿌다고 체. 롭종 뿌다고 체 사서나 애는 소소리 심나네 구름지 됐고 그러봐. Entonces, primero tenemos que estudiar, aprender y después ya poderlo aplicar, poderlo aplicar a todo esto. 와, 된대 체라네. 애는 간조 제단께 딱 롭종 체야데 빼 개점 보였어. Es muy importante estudiar, pienso. 와, 대체 개점 보여줘. 딱고 가리나 직발 봐. 딱 오늘 내주 딱 우리 전부는 나라. 딱 롭종면은 가리 예나 강에 연구를 봐. Entonces, es importante estudiar. Bueno, tenemos muchos problemas y van a seguir sucediendo muchos problemas. 어때? 딱 롭종데 야고 유서는 엔디쇼라 히랍데 야제체. Entonces, cuando estudiamos, entonces vamos ampliando también nuestro conocimiento. 시럽이 야제체나 다 시럽디 야제체나 샤와 가리 약 동강가 다 시럽일 때는 누구여로 봐. Entonces, vamos desarrollando la sabiduría, van sucediendo cosas buenas y malas, entonces vamos aplicando esa sabiduría. 다 시럽디 냠도 삼로 약바 민 팬토야 오늘 선바 상보도 주는 되는 빼다 게라 봐. Entonces, 시럽 유베 띵라 안디간 골롱 상보 선바 약보도 주는 아니 빼 약고 차로 봐. Entonces tienes una desarrollada la sabiduría y si además tienes una buena motivación, entonces es para tener una mente bondadosa. 그러면 다 등장이 잠불링은 도구 챙겨 타야 돼. 다 등장은 미미를 투투당이야. 미미를 욕하셔야. 미미는 고고당에 빼망버려. Entonces ahorita en el mundo hay muchas personas que dañan a otros, que engañan a otros. 어디? 이 양은 시럽을 갖다고 시럽이 시럽 독자지를 이미 록바디 독소를 시럽 거란 되게 독이 지단데 해야 되고 고 시럽을 봐. Para dañar a otro, para engañar a otro, pues necesitas inteligencia. Entonces se tiene la inteligencia. 어디? 나 개념도 스바상보 현변세지 중난다 다 빼대 게라 봤다. 저분은 Pero 뭐야 si 돼. además tienes, aparte de esa inteligencia, tienes una mente bondadosa, tienes el altruismo, pues entonces sería muy bueno. 어때? 아니 제장 당하죠. 오. 지 롭종 체네. 선바상보세야디 뱅 개첨부지 리스타 디 흉첨보를 드링기 롭자인 대단되네. 선바상보고 배 흉첨부지. Entonces se va a hablar mucho sobre esto, de tener ser bondadosos teniendo una buena motivación. 오야. 달라면 가도 누구인다. 아는 간죠. Vamos directo al hambre, al texto. 쇼랑 가서야 해도 그것도 지금 나도 가져 키우잖아. ¿Qué página? Care con la versión de Nishiro. 지나 개조건 고고 스탠다고 아니 레베. ¿Qué página? 108. 108. 아, 미지라 베데. 이 강데. 고조와 되나 개조건 고고 참 멤버로 두 윤바로 고는 상득 개세대. 라마 디혀 되는 심바 상도 중남세. 나도 되고 미히라 베데 가도. 이 강데 가래 치더라. Página 110. 와, 내가 보고 싶다. 다 남람만 가르쳐서 돼요.
nengaji tukuyo. Esta es una parte muy importante del hambre. O dele kadela res, tina gejogin gu kulong zam member. 당한서 개정 거서는 제 감동을 제 달항 때나 가톨릭 스텝지는 나가는 도가라가다 단 부디시나 고랑고랑 감동 시야다 다지 공부도 해야다 되게 공이야 딱 들은 거 양pu치기서 뭐 상복이야 지금 민망하셔는 연구요 Dice, no debes tener una motivación buena únicamente al iniciar una práctica virtuosa. Es crucial tener buenos motivos todo el tiempo. Ir al monasterio o ir al templo, ir a donde sea, y nada más tener ahí una buena motivación. Es importante seguir manteniendo esa buena motivación. 대단 민간거래 연구를 해서 Todos, 네 민망하셔는 연구를 추신계지는 되게 볼롱상부 연구요 해서 en general, las personas que tienen una religión, pues tienen una buena motivación. 대 지금 네 맞에 아니 대대대레스 얘나야 뒤윤도 요거는 뭔가 봐도 심바상 붙여야 돼 Pero además es importante mantener esta buena motivación desde la mañana hasta la noche, todo el tiempo. 어디 하나 만져야나 보너스 데야 cómo estás la es mi mamboche Entonces, por ejemplo, nosotros nos saludamos diciendo buenos días, ¿cómo estás? 야 데라 기어네 라마 아티샤 Pero la matisha 오늘 스파상 붙이고야 다 지금 오늘 딱 미상은 요왔다 할래야 여러분 라마 아티샤 debido a que las personas inmediatamente cambiaban su motivación, 통게 cómo está mere él no preguntaba cómo está, 그래 뭔 가라 un bondadoso. bondados ¿Tienes un corazón bondadoso? Preguntaba. 야 백운다 다 como bondados 스파상 붙이네 백운다 Eres bondadoso, tienes un corazón bondadoso. Bueno, 어디야 어디 cómo estás no 지금 남유라고 normalmente te sirve 다 딱봐 라이브도 하래 muy bien gracias 강해요 la quiero 다 보디 Generalmente uno le preguntan cómo estás y generalmente uno pregunta bien, bien, así tengo unos problemas, contesta que está bien. 스파상 붙이네 세디 benito Esta pregunta de ¿tienes un corazón bondadoso? Es bonita, ¿no? Sí. 어디 세자다 디 가르pen 게요래서는 ¿Pero esto para qué me sirve? 딱 나도 직대 딱 나자라 셰리 보고다 옛날에 제당 그 familia 강에 빼먹고 연구요 봐. Entonces, por ejemplo, aquí en Bogotá las familias tienen muchos problemas familiares. 딱 피기 로바데 독자주는 아니 소소아 디가나 심바 도그 nombe잖아. 딱 녀크레가 녀크레 잡았다. Pero entonces si yo vengo también con esa mente también ya una mente negativa, pues entonces eso adiciona a la pues más pelea. 와, 나도 주교야 되네. 딱 파교안에 벨레하잖아. 주교네 심바상 뭐지? 르지유나. Pero si tú vienes con una mente tranquila tranquila yu나. 안디가 벨레했네. y además usando tu inteligencia, 안 담아고 얘가 더 그래다. 갑자기 영어라 그래. 배네 독자 라옹으로 돼. 벨레야 뭐 독자 말아봤지. 얘나 간래라고도 삼모당. 가르치기도 삼모당. hay un problema ahí, entonces tú llegas con una actitud positiva y usando tu inteligencia, entonces eso detiene la pelea, detiene 어디 ese- 나도 롭종시야다 냠냠 부숨 줘야 돼. 백개점 버렸어. 파밀리야. Ujú. Entonces es muy importante tener estas experiencias y aplicarlas con nuestra propia familia, hacerlo de la mejor calidad. 부글 롭수자에나. 다디 등산 들으면 육십자지 배는 부글 롭수자에나. 답변에 파교 콘도사나 저랑 콘도 지디오 말했어. 이나 저랑 선바상 고치스. 이나 이제 접수다나 기우 말했어. 텔레헨디. 어디 somos tan se. Entonces, por ejemplo, aconsejar a los hijos de no pelear, sino que más bien buscar el razonamiento, usar la inteligencia para que ellos resuelvan sus conflictos sin pelear. 와, 다시 볼래. 내가 cómo estás? La misma tú, se la regala con son adisha. Entonces, la Matisha dice, como dijo la Tsongkhapa, que decía la Matisha, tienes un corazón bondadoso. Bondados. Calor, da ti significa carrera. Ah, con su chiste. Sí, ¿qué entienden por corazón bondadoso? Sin malicia. Ah. 어디지? 이게 significa de que ya pues en go. Tanga que son so sabajes.
significante. Tonda de carrerese, niena. Dije de pequeño por eso. Sí, pienso que es muy importante entender el significado de las palabras. Pena compasión, Por ejemplo, ninjese, ¿ta? compasión. Da calle carrera significa ni ya, Hay quienes luego confunden la palabra compasión con otra palabra. Da tic que che carrera. ¿Qué es lo que... ¿Qué tienen por compasión? Gente donde ha fuera. A veces dicen, definen compasión como alguien que sabe los sufrimientos del otro. Da gente donde ha qua zonge hale che me do da di Pero sam. pues Donde saber, ha gona daru tongjung jigra. Da le ko to dukse. saber que el otro tiene sufrimientos no beneficia. Entonces, a veces incluso las personas saben que están sufriendo, entonces los dañan para que sufran más. Wow, Se alegran porque están sufriendo. di da bu tibe di budisi nangi compasión di tonda sane mari de. Entonces, eso no es la definición de compasión en el budismo. Ote. Da tibe di budisi Para nada. compasión se. Gente donde chena nyapa. La, Sewa. la definición de compasión en el budismo es el deseo de que el otro se libere de su sufrimiento. Pena ama hindu ya puji ke pugu nagi yuna ama di pugu te la karisa mo tangre. Ye pugu te naza chena sangre wal. Hey yo maro. O di pingi duwa o di re da. Por ejemplo, cuando una mamá tiene a su hijo enfermo, entonces la mamá desea que su hijo se libere de esa enfermedad, no tenga ese sufrimiento. Entonces, eso es beneficioso. O di he gur. O di nganzo ta bonda dos se te samba sangbo se. La palabra bondadoso, una mente buena. O di re. Ta sangbo se di nganzo. Pe ki goya jirwa. Saja ina saja de sangbo ina medo da kari temna gegro saja dubja ina geg marba. Si algo es bueno, por ejemplo, un lugar, una tierra es buena, entonces ahí lo que plantes, entonces va a crecer bien, si es buena la 와, tierra. 때나 hingazo que sepa sambo di yuna. Ana mila kengre soso le tigre ana soso subo la pendo yo. Ta subo mone amji mambo la ito. Ta di sepa sambo na subo ta chachi ta Si ta di. tienes una mente bondadosa, entonces es beneficioso para ti también porque cuando tienes una mente bondadosa, entonces eso te ayuda en tu salud. Eso también lo dicen los médicos. 어, 되면서. 캐지 sepa sambo yena sangre naza ta peñuñu isa. Cuando tienes una mente bondadosa, entonces no tienes enfermedades que tienen que ver con la sangre. Ta kaya pame yune yongre ba de na logare mejo. Cheda sepa sambo. Bueno, a menos de que lo heredes genéticamente de tus padres, bueno, sería diferente. Ta por yuna za mena. Pero si no tienes sepa sambo. Pende esa tendencia a tener una enfermedad heredada, 어디 어디 딱 라마송가 봐. 오늘 되게 마이수도 왔다. 고 백해바르 봐. pero Lama Tsongkhapa, este gran maestro, un gran erudito. 어디도 아 오르나시 기해 딱 등장. 오르나시 토름랍데 기해죠. 야가래. 야가 오르나시 기해죠 요래라. En Varanasi había un maestro, 라프라 토름랍데 기해죠. un maestro de una universidad en Varanasi. 딱 그런 디베디 부디시 양바 힌두가 망고 유고요 등장. Entonces él hacía hindi 디베디 부디시 디베디 나노 요르바 디베다노 티파 디베디 나 요르디 힌두가 망고 유고요레스. él hacía traducciones del tibetano al hindi. 어딜래야 저런 실간디 슈리. 다 리제닝 부주르 라마송가베 텍스토 지구르 리제닝 부 스페케라션. Entonces él tradujo este texto de Lama Tsongkhapa, que viene siendo, no lo veo. 라브람샤모 말에 리제닝 부. Leshinpo. 네 야마. 어딜래야 아는디 유두 안 저런 라마 송가와 다 날렌데 케바체나 카바 렙사레스. 마교보 딩 야보시 렙사레베스. ¿Subtítulo? 라마 송가바 저런 부체게 야가들라 티브리. 리제닝 부 잠니 데 컨디션도 와스. Su Santidad Dalai Lama le preguntó a este maestro cómo era este texto de Lama Tsongkhapa, en qué nivel estaba. 아니 코란게
lama zonga be nalente kebe angi thangbuche legiris. Entonces este maestro dijo que el Amazon, contestó que el Amazon Kappa era el número 1. What sundu te gasjunga tapet telehender wata. Realmente no era cualquier inteligencia, era muy inteligente. What ya lama zonga be chambu karisongre sana. Kala ne nam samba sangen la samba sanga sata ngaya samba ne sata mane tamje samba tala raleso. El karma blanco o negro viene de buenos o malos motivos. Si el motivo es bueno, también lo será el camino y sus niveles. Si el motivo es malo, entonces el camino y sus niveles serán malos. Todo depende de los propios motivos. 다 등산 잡는 지 미나로 꼴롱 삼부 요는 요 내가 야 고치는 다 대주 지기로 봐. 다 꼴내가 야 고치 이제 꼴롱 지라 백마 등산 잡는 지 내가라. Entonces ahorita en el mundo realmente hacemos lo externo, vemos lo externo, lo que hizo un buen trabajo o hizo un mal trabajo, pero realmente nunca sabemos, entendemos cuál es la motivación. 라보죠. 옛날야 sempa sango gana 내가 쳤는 내가 부이타 그러. 다 대다 양이 백하. Si haces un trabajo con una buena intención, con una mente bondadosa, entonces es un trabajo completamente diferente a no tener una buena motivación. Lo haces de mucho mejor calidad. 다 가르라고 그래서나. 다 까마스. 다 레스. Entonces el karma, hablamos del karma. 다 significa chiquita. Debe di 까마치. 나사레 레스. Sánscrito, Kamache, español. Es otra palabra que quiero que entiendan el significado. Karma es en sánscrito, le es en tibetano. En español. Sánscrito, Kama. Entonces, ¿cómo sería en español? Motivación. No. Consecuencia. Acción, resultado. Acción. Acción, reacción. Acción. Acción. Reacción. Significa carlequito. ¿Qué significa acción? ¿Qué les viene a la mente? Movimiento. Lo que se desata después de... la cacha de Jebu será. Date, ora, chotin rabodo. Tibeti, pechi chikwar. Leka, rabaja. En tibetano también es como trabajo, acción. Le es trabajo, acción. Tiene que mentar. Ta carre sena. Ta lese de man de heji cabin, tonda la samno dambena. Ta ne simba sambu kane, ta mel ningje gumna. Ningje gumgun, pa tu men chena sam, ta pigi nazape dukja jore. Andi tu men chena sam besega ra samno ti yina. Si yo hay una persona enferma, entonces yo siento compasión, tengo una mente bondadosa, siento compasión y deseo que se libere su sufrimiento. Entonces ese deseo de que se libere su sufrimiento es la compasión. Es una mente compasiva. Esa mente compasiva que surge en ti, entonces también se queda en tu mente como una impresión y eso genera un karma. Cuando trabajas y te dan un salario, un sueldo, un salario. Entonces vas con entonces cuando vas a trabajar, entonces ya sea que trabajas cocinando o manejando un carro, entonces cada minuto que va pasando va agregando a tu cuenta, o sea, vas teniendo un salario. Asimismo, ese karma es como nuestro salario, aquello que vas
que va surgiendo, sí, vas ganando, vas obteniendo, acumulando. Gracias. 어때? 다티 유베 줌생 컨디션을 도그래 까마세도 원에 수이 통기래 여러분 Pero entonces, ¿quién mira eso del karma? ¿Existe eso del karma? 또 배제는 해야잖아 배제는 해봐도 빼봐 Entonces, 배제는 해봐도 빼래 ejemplo en los textos se ponen ejemplos. 다 문에도 수수 삼노는 레고르바다 Pero- 디게야 리다 말이세 Esto nos toca a nosotros analizarlo, pensar si esto existe o no. ¿Cómo 아니 es? 유베디 컨디션 도그래서는 람잔 레라고 용마다디 람잔 통망아서 카데부 까마까마까마 라그어레 되네 디피시 Realmente es un poco difícil también hablar sobre el karma. Entonces podemos decir karma, 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 pero entonces realmente, ¿qué es el karma? Es difícil. 딱보고 말했다 뭐 디피시리 Es 소문 muy 힘들다 difícil. 다디 람잔 통고 말하다 Es muy 뭐 싫어 difícil. 나 가게 민고고 땅 jak주시에 거 지향 되고 그래 안서서 성신이 종라고 그래 Porque es tan difícil, porque no nos, pues cuántas personas no entienden sobre esto, que engañan, roban, mienten, o sea, no se dan cuenta que están acumulando este karma. 다 빼나 빼로니 Por ejemplo, hay dos perros. 여러분 제기 다빼 돌로요 네 대사 약보 네키 클래스의 민도세 셈데시고 Entonces uno de esos es mi perro, le pongo ropa, le pongo una buena comida, le pongo su buena casita. 다 같이 랑가로 칼라고라고 하면 Y hay otros perros que están ahí por la calle caminando, entonces atravesándose por las 다 calles. una perro tranquila una perro muy cansado Un perro está muy tranquilo, pero otro está muy cansado. 아니 ¿por qué? ¿Por qué? 디 빼공데 디 칼리 삼는다 수수수수 찍리도 어딜 까마라고 단 제부로 까면 제부 Entonces eso es para analizar, para pensar por qué sucede así. Entonces vas viendo y poco a poco te vas dando cuenta que eso es el resultado. 대서로 삼었다 테네 까면 좋아 대세라 그러 Entonces así ves cómo vas entendiendo sobre el karma con 아니 estos 보카게 ejemplos. 나무 마사 밤에 까기요 Por ejemplo, hay Mangor. niños a los que 나기요 망보사나 los niños que la mamá les dice no comas dulces, porque si comen dulces pues se enferman también. 저불은 가게 지리지 패지 딱 말하는 로컬 정도 같은데 요 Pero también hay niños en el mundo que no pueden conseguir ni un solo dulce. 어때서라 잠정 삼었다나 빼군다 채나 아니 야야래도 까면 고제야는 미게는 깔에 가고도 와 어디 잠정대 하고 야라 딱 문에 간대체는 찍을 망보라고 찍을 자나 말아야 가르래 Entonces, porque, ¿cómo se encuentra? 딱 보고 찍을 지리라고 엄마 찍을 빼 망보라고 가르치네 말아 그래 찍을 가르치네 라 그래 Porque un niño si obtiene muchos dulces y otro no obtiene ni uno solo. 가게 뭐배 마마 가게 아마 빼둑죠 Hay quienes tienen una muy buena mamá, hay quienes tienen una mamá muy mala. 딱 볼게 대sol로다나 아니 다 힘에 아니 까마세 찍 유사라랑 찍도 쓰었다든 Entonces te vas por fin entendiendo lo que es el karma, comprendiendo lo que es el karma. 데라 라마 좀가리 레카보이나 나보이나 레가 약보이나레 노베나레 뭐 말로 라바 카리 이나야 심바상보 디이나 아니 레카보 차도 그랬어 Como dice la Matson Kappa, bueno, habla de karma blanco y karma negro, es karma bueno, karma malo. Entonces, si tienes un karma, si tienes una buena motivación, va a haber un buen resultado. 심바상보 얘나 Si eres una 저거 persona, 망하다 저war람도 용하다 칼리 타고 야고 차그리 si tienes tienes una mente bondadosa, entonces vas a tener más amigos y poco a poco todo se va a ir resultando mejor. 아니 삼바도 자이나 젠델레 강에 쳐왔다 겨우지만에 강에 쳐왔는데 용그리스 Pero si tienes una mente negativa, si no eres una buena persona, entonces tu motivación va a ser negativa y también los resultados de eso, incluso en la vida futura, va a ser negativo. 담제 삼바달라 랄레소 담제 삼발라 랄레브레스 Todo depende de los propios motivos. 지용 스타베나
다 메티 선바 상보여나 조금만 Entonces, si eres una persona bondadosa, entonces tienes más amigos. 조금만 에는 기분이여 봐. Si tienes más amigos, eres más feliz. 어때? 다 콘도 차보이나 조금 뇨로 다 나는 수수지고 다 장선데 선바 조금씩 되고 나 사주는 나 로고생에 요만 Cuando eres una persona que se enoja muy fácilmente, entonces te vas quedando sin amigos poco a poco hasta que te quedas solo. Y si te enfermas, pues va a ser muy malo porque vas a estar solo, no va a haber quien te ayude. 왔다 센데레나 데레 에는 저거지메 다 제불라 따다냐 선바 상고치야 뺏게 잡으래. Entonces, pensando también en el resultado de eso, hay que ser una persona bondadosa. De no ser, el resultado de no ser una persona bondadosa, hay que ser bondadosa. 어때라? 다 때나 미히 냠도 좀 사직 교비나 맞습니다. Aquí habla de un ejemplo de 4 personas que estaban recitando Tara. 다 지당 그 지도 내가 되지는 내가 내 직발 내면은 라세 직발 미휴 요마라. ¿Legachito? 지도 간게 내가 지이나 미히 냠도 내가 직발 제면은 라세 직발 미휴 직발 믹세라 게 요마라. Entonces, cuando estás aquí en un centro, hay 4 personas en el centro haciendo algo, entonces de pronto no es el mismo resultado, no es el mismo salario. 어때지? 와, 꼴롱게 잡아서 돌래 미히유나 나는 대부분다 히용그레스. Entonces, estas 4 personas tienen 4, bueno, cada una tiene una motivación diferente, entonces van a tener un resultado diferente. 와, 스마 남바 Haciendo el 돌래 mismo 내가 trabajo. 제베니나. 제기 나는 창죽심. 얘는 Una de 팬도가 ellas- 삼아 당주. Una de ellas está 심지어 탐제를 팬베치등에 나는 좀 여기 있어봐. 직체. mientras está recitando Tara, entonces tiene una motivación, la motivación calza de tampo de la bodichita. 와, 니바디 꼴롱 가려요래. 아니, 소소녀 모바야 삼아 당 닝중 쓰리. Y la segunda persona, su motivación es de la renuncia, de eliminar sus sufrimientos. 제기 여와지마 밀루터비야 삼아다. La tercera persona está pensando, su motivación es tener un buen renacimiento. 제게 안에 지금 나산 용화다 안에 세른 왔다 다 버튼데 교다 줘버리 되는 꼴롱 대치고 세베나 아니 제게 된데 교베나 미히기네 꼴롱만다 버시. Y la cuarta persona está pensando en tener una buena salud, tener una buena vida en esta vida, para ella sola. Que está bien, pero o sea, para ella sola. 왔다디 와 당마되네 안에 장죽 선바스 딱 게다 전부 현배 오늘게 된데 지우나 오늘 도마사지 교베나 내가 대차자 고 데부 빼요 보여. Entonces terminan estas 4 personas de recitar Tara, entonces va a haber un resultado diferente para cada una de ellas. 왔다디 즉 현심제 탐제를 나오나 심제 지를 때문에 팬도 딱 심제는 딱 멜레멜레로 심제 빼망고로 심제를 때문에 손놈들을 싸그리. Entonces, la primera persona que tenía la motivación de la bodichita, pues al tener la motivación de la bodichita, pues estás pensando en todos los seres sintientes. Entonces, por cada ser sintiente que pienses, que lo dediques, entonces es un mérito. Entonces, si son por todos los seres, pues son millones de méritos. 어때야? 아나 마양나. 부디스나네 마양나스다 이 마하스도 쳐버봐. 양나 택버봐. 뭐 똑똑 내가 될 똑대로미고. 아니 쳇도 유 캔다 제요 말이야. Entonces ella es del camino, bueno, pensando en el camino Mahayana, el camino, el gran camino, el gran vehículo, perdón, 현심들의 요 말했다고. del vehículo Mahayana. 게란데 까마 요 말. 현심들라. Shinsu, ajá. Entonces las otras tres personas, pues no están o sea, no tienen mente el gran vehículo. 네, 세군도데 가리 용거래서. El segundo 나 sería. 소소 탑에 주시. 오늘 동에 대야게 규칙 용거래서. La segunda persona que tiene la motivación de la renuncia, de que está pensando en liberar sufrimientos, pues entonces está pensando también para ella misma, es también del vehículo, pero inferior, el vehículo Hinayana, sí, gracias. 어디 딩리 기본 딩게 삼올래 그래서. Y bueno, viene siendo también 세군도. como la persona de seres de nivel medio. 어디? 다 수바데 가르에서는 딱 기본 타마.
지망이 손마제 다 돈도 다녀와야 다 솔마제 삼삼 레스 Y la persona, la tercera persona que está pensando en tener un buen renacimiento, pues también viene siendo de los seres del camino, perdón, de nivel inferior. Entonces, que está pensando nada más en liberarse del sufrimiento de la siguiente vida. 다 Nivel 어디마지 inferior. 아니 교부시부지르스다 세들레 원에가 저 따라줘는 남자 나자 매 차기 이미 따주러 봐 어따때야 Entonces, que se 어디마지 y la última Es persona que está recitando Tara solamente para liberarse de sufrimientos en esta vida, pues es la más pobre porque igual, o sea, aunque recite eso, pues está por verse si realmente se le van a liberar sus sufrimientos en esta vida solo por recitar. 와들 따디나는 esta vida. 용거를 빼나 따라는 지교베나 아니 나랑 나자 마요야다 저물은 심지어가 나자 마요야 삼다는 빼고샤로 다 나치고 나자 마요야 마사바체 나랑 저주베는 심지어 답변을 보고 달래는 내가 뭐 고조가 나자지 자로시나 삼 예배lep처럼 안 됐어. Entonces, si esta última persona al menos hubiera recitado Tara, pero no pensando nada más en ella misma, sino que todos los seres del mundo pudieran liberarse de sus sufrimientos, de sus enfermedades, entonces esta vida, al menos entonces estarías teniendo una mente más altruista. Entonces, sería 오, una 니 mente más de bodhicitta. 아따과 저저저저저 날되나? 야구요 말했어. Por eso, cuando estamos siempre, todo el tiempo con el yo, todo el tiempo, entonces no está bien. 딘자불랭 딘자 politics 신진 신로 망체 다 로아미 톱다운다 자불랭 헤데다 칼레데 헤고 다데 마헤랑 헤데 politics 도다 딜람나 야기요 미 망체 가부치고 Entonces, por ejemplo, como los políticos que hacen campaña, pues entonces tienen en público, pues tienen que hablar y decir que, o sea, que es para todos, para el pueblo y todo, pero realmente o sea, es solamente mentira, lo están diciendo, pero es para obtener poder. 어때? 문에 삼단기 미헤 칼레데 몽골라기도 Realmente sí, están pensando en todos los demás, no sé, pero difícil. 오야 아나 주지반데 아디샤 가르스나 세디 디기다 니구소 도발레 제베 레나냐 데부 지시 히나 데부 데코나니데 시 송스 다 세데 지고게 수수게네 나 도메케야 나 나자헤야 데데 지고고 삼모단다게 내가 제베 이나 나는 데부 대점 용기야 부 용기 말에 에네 니송 제 니가 요레스 어떻게 좀 말. Eso que 이제 라마 아디헤다 칼라도 어디 그래 어디 말로 en el Samaló, 다 독도 될라제 라마 디셰 갈라브레스나 수수 지고게 따첸 데 지고게 에는 베제 나자헤 노베헤 지고고 삼모 수수 지고고 삼모다나 에는 데부야 부여 말에 니 송제 니가 요레스 어디에 독도라 se dice, pregúntame cuáles son los resultados de pensar únicamente en esta vida y te diré, son solo los resultados de esta vida. Pregúntame qué ocurrirá en tus próximas vidas y te diré, ¿estarás en los infiernos o serás un espíritu ávido o un animal? 어때 따디가 잡아래 날라고래 좀더라고 말에 Bueno, esto es dicho a los monjes, ustedes no son monjes. 라리스 차사 수장스 초다 주란듬다 초스나 부자체들 몸자에 낸 주란듬스나 딱세다야들 Entonces, así pues, cuando los que estamos ordenados asistimos a ceremonias o a prácticas de debate, debemos hacerlo con la motivación de la bodhicitta. 딱 문에 부자야 부치고로 문에 파다나 Entonces, bueno, hacemos un ofrecimiento, entonces tiene que ser 파다나 부자야 부치고로 말래 recitar una buena 딱세단 ofrecimiento, 거래 o kum자고래 hacer debate 메디타스리 o meditar. 와 이때 이나야 아니 장죽선다 현뱅가 삼로 꾸는라나 뺐다 세선자 문에 할래야 주 잡으레스 Al tener una motivación de la bodhicitta, eso es lo que necesitamos tener, una motivación pensando en los demás, altruista. 아니 졸래로 아니 드린 군지 담미 무쟁에는 물랭으로 무이다 칼라다 데데냐 야보라나 삼다 카게 데데 좀 삼다로 데데 담데네 아니 빅바리 어디 Entonces, si vas para los maestros, para los monjes, van a una puya, una ceremonia, pero con la motivación de obtener un buen alimento o que les den una donación, entonces obtener dinero, entonces es una mente muy pobre.
o sea, para tener una Ano motivación. kaya chiwaras, yo medita, na kumjabu, yes. Entonces, acumulas karma, o sea, es negativo también para un monje. Entonces, hay personas también que hablan dicen que que yo estoy meditando, que están meditando. Ani, bumona jadu che kala da ngudang tati, nge chong khande jaw samdana, da tati, tesam do bayo mares. Pero entonces, mientras estás meditando, estás pensando en obtener dinero, en obtener una buena comida, en obtener, ¿cuál es? Una buena venta, algo así. Odi, tati pe kumjadu ti sabsama chene yongkido. Entonces, cuando estás meditando, si no eres cuidadoso, Oh, sabsama chene yongya pe nyinga do. si no eres cuidadoso, entonces vas a terminar pensando en estas cosas. Oh, tiche. Pena ngara nya myo chena samsa sanje chomde de kumjagi. Por ejemplo, yo a veces estoy meditando en el lugar. Gochu tu ya kuyo. Comenzando está muy bien. Kale. Poco a poco. Andwa samjagaldo, kubaldo, samante de samandamdio, ¿verdad? Me voy a la India, al monasterio. Pues, ote de que samno lebdo kudo, dilemna yurun bu tegi du de na di, ya pues que manwa. Entonces llega, o sea, que es mucho más largo el tiempo pensando sobre esto. Ote, di ngala yongor pena singo susandi dale la matal, yonga pekera chamo kole de yongu yusa. Entonces se dice que también el quinto Dalai Lama, que era buen meditador, también le sucedía esto. Wa kon da karsana meditación insu kam me de wachime, sungju me, ote de chabra danza. A veces decía el quinto Dalai Lama, voy a hacer meditaciones, no me moleste, no voy a recibir visitas. O sea. Konge sobrina pagoram jam, pekera chambore, ta kon ni mati llega tu viso, otu dagio, ta. Pero él tenía su sobrino Paco Rabjam, que era muy famoso también, un gran meditador, y bueno, él a veces iba y lo visitaba. Ani shebjidiru ya tanga mare, jawro Su primo. Entonces él llegó y le dijeron, no, él no está recibiendo visitas, él está meditando. Kum ya me du leisa. Y entonces este primo dijo, no, él no está meditando. Ta ti jawro juse ta do yenzen da dogs toge gang jenja tende, kangbe jenja tende, ta do ba de mendo. Entonces, casate, tocate. O dogale jenja tende, kangbe jenja. Entonces, casa quién ya. De kangbe jenja, ta de mi jenja karre. Entonces tenía allá en ese palacio, en el portal, bueno, había un lugar, un cuarto donde había unas joyas. Y bueno, Quito Dalai Lama estaba pensando cambiar algunas joyas de esas. O sea, como hacer un cambio, un trueque. Entonces el primo estaba diciendo, no, él no está meditando, él está tratando de cambiar unas joyas. Y después ya después se dio cuenta Santiago Dalai Lama que había dicho esto el primo, y entonces dijo, sí, exactamente, yo estaba haciendo eso. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos yoga, entonces estamos pensando solamente en nuestro propio bienestar, en nuestro propio tener un cuerpo o sea, un bienestar. Entonces sí, cuando haces yoga, pues sí, tiene beneficia al cuerpo, está bien. Pero ¿cuál tiene que ser mi motivación? Pensar, bueno, si hago esto, esta yoga, entonces mi cuerpo va a estar bien. Si mi cuerpo está bien, entonces voy a ser de mayor beneficio para los demás. Entonces hacemos que que el yoga sea una acción virtuosa. Cualquier trabajo. Incluso matar una vaca. Incluso ahí puede haber una acción virtuosa.
Entonces dices, piensas, bueno, voy a matar esta vaca. 어떤 파종돼 세네 디샤 미 망부사네 디제직 서버사로 도와줘 Entonces, 뭐 얌네 que 파종 세나 개원 제로도 다 디바여를 개원 냠들어 믹스쿨러 que esta carne que vamos a obtener de esta vaca pueda ser, ser de beneficio para muchas personas, y que puedan pues tener 디샤 세네 미 디제샤 상게가 때서 서버사로 도와줘 que puedan estas personas 오늘 루비 요나면 와 딘데 제로 por comer esta carne, ser unas buenas personas. Entonces, claro, la acción de matar a la vaca es una acción negativa, pero al menos hay una mezcla también de una acción virtuosa porque hay una buena motivación. 어때 다 부디시 나래야 가시기 다샤 사와 대시르 가시 사 마쇼 히르 다시다 니리 샤세나 자자자 독자리 승이 쨌다 샤세나야 양 사단 샤나 야부 요레세 직시 니리 뭐 남베 샤다 나네 산제 좀 된대게 Dentro del budismo también hay estas dos tipos de budistas, unos que dicen, que hablan, bueno, los que están de acuerdo en comer carne y los que no. 어때 나서 샤 상게나 지다 마세네 약부레 Por supuesto, no comer carne sería mejor. 다샤 사기 유는 수부 주된다 지네 샤 사기 유나 Pero si tienes que comer carne porque por salud, 어디라 양모는 자야도 entonces al menos haces una buena oración. 와 니는 샤테 사갈라가 콤바스 메디타스 Entonces antes de comerte esa carne, entonces haces una meditación. 고향에 사기요리 딱 강게 심진 희와티 닌자 남다 그러가는 힘으로 봐 Piensas en este animal que ha muerto, entonces que generas compasión por él. 되게 dum에 강가 돼야당 Deseas que todo su sufrimiento, que se libere todo su 까마 sufrimiento, 강가 짱마 차야당 que pueda eliminar todo su karma negativo, 다른 손도 미 독자 말해야 que nunca vuelva a obtener un cuerpo inferior. 근데 강가 콤바스 메디테이션 때 chen Entonces, 야 보자베나 entonces meditas un poco, haces una oración. 와 대샤세나 때스 되기도 Entonces eso es al menos hacer eso antes de comer carne. 딱 보고다 찍어를 차야는 저번에 해다 봐샤 보고다 찍어샤 샤사니 빼만 버 Por ejemplo, aquí en Bogotá, tan solo en Bogotá hay muchas personas que comen carne. 당연히 저는 사먹고는 약효를 되네. 계속 사기이나 양한테 몸장에 빼뉴뉴로 갔다 거기 레스토랑이 칼라 힘다 마신 게서 샤그리 미고 심지는 닝지 짠에 배진 망체 공부만. Entonces, si no se comiera carne, pues sería lo mejor. Si no comieras carne, pues sería lo mejor. Pero si vas a comer carne, si tienes que comer carne, entonces al menos recita una oración. ¿Cuántas personas aquí en Bogotá comen carne y no le rezan ni una sola oración? 굉장히 좋나? 아니 맞아 뒤효를 뭐배 까마질 누가 효라. 뭐네다 되거다 샤사 되거다 되네 뒤효되나 개와직 싸우도. Entonces, al menos eso haces con esta oración, esta meditación, esta oración, haces una acción virtuosa que te genera un karma positivo. Entonces, cualquier trabajo que realices, cualquier actividad que realices, entonces que lo hagas con una buena motivación. Entonces, si haces tu trabajo con una buena motivación, también pues eso va a estar, tu jefe va a estar bien, va a estar feliz, tú vas a estar bien. Entonces, pero si no, nada más entonces, por ejemplo, y si no tienes una buena motivación y además ni siquiera te pagan bien, porque hay personas que no les pagan bien, y además te enojas con el jefe por eso, entonces tienes también ese sufrimiento de que no te paguen bien, tienes sufrimiento de que te enojas con el jefe.
Eso se va a llevar Y bueno, además pues no eres feliz estando ahí, entonces es también otro sufrimiento adicional. Entonces todos estos tres sufrimientos. Entonces al menos vas a ese trabajo con una buena motivación, entonces pues ¿qué? Tienes esa buena motivación y entonces ¿calza? ¿Cómo me apoyo? ¿Cómo me apoyo? Colón ya ponen de quiere eso, dungue. Tiene Ta como- colón ya pues yo no con la ya era mara, ni se pasa mucho. Así no obtengas un buen salario, al menos tienes una buena motivación. Y no chimata ya, Entonces, pero luego también te pones a pensar, en el futuro tengo que hacer algo mejor. Ta colón ya era mara, no se pasa muy bien. Sonum sabe yorba. Entonces, hacerlo con una buena, una mente bondadosa, entonces obtienes méritos. Pero la sin molom ya ta chung de te o ta de chena pujare mundo son tan yore, no se pasa mucho nada. Do, dirba. Pujarba. Sin pasa de clavan la clote. Me, calle ta jimba pe mango tan yore, puja siguro, o de cheve no puja jere, kama ya puyo. No se pasa mucho nada, kama. Entonces, hay quienes pueden ir a hacer ofrecimientos, pueden hacer esos ofrecimientos, pero puyas y todo, pero entonces también con que nosotros tengamos una buena motivación, ofrecer ofrecer lo que tengamos con una buena motivación es muy meritorio también. 와, 되나? 두성, 곰숨, 안에 밀추바 부야, 지바 땅야, 어딱 부자 가리, 제베나, 스바다 상부 유나, 딱 꼴로야 보 유나, 안에 빼야 보 요리, 어때요? Si haces una acción positiva, una acción virtuosa, además con una buena motivación, pues sería muy bueno. Eso sería lo mejor. 와, 내야 토마라 꼴로네 내데 주 괴신, 내야 디바체 부추이베 개선 잠게 매조제 개선 차바점게 잔죽성게 생 구에서 니바데 내야 토마라 꼴로네 내야 주 괴신, 꼴로야 보과레스. 내야 디바체 부추이베 스타 라브렘냐네 제운도 디바체 부추리 꼴로 주야데 패키지 뭐레스. La motivación del meditador determina también, ¿no es cierto? 다 참직도 내가 같이 다 가봤다 이거. 조지 뒤 가봐도 당게. 어디 어디? 다만 조자 잠직 조자는 니바데. 그래도. Si lo hacemos así, hasta nuestros propios pasos serán actos de un hijo del victorioso. 어디래? 야, 나도 땅에서 무슨 부치긴다. 나서 무슨 부 용인다. 다 지시라 지금 lap선 대상의 배도 맞다. 땅에서 무슨 부치긴. 들으네. 당게 지시라 지금 lap선 아니게 야 부치긴 세디. 트렌드. Entonces, si dices, bueno, voy a hacer lo que dice Geshe-la, voy a ser una persona bondadosa. Entonces, pero mañana se te olvida, pasado también, entonces no sirve. Bueno, es un ejemplo nada más. Pero tú mismo, entonces analízalo. ¿Qué es mejor para esta vida? ¿Es tener una buena motivación o no tenerla? ¿Se pasó por dentro? Hay personas que dicen, por ser bondadosa, por ser buena persona, entonces ahora tengo estos problemas. Entonces dice, por ser buena persona, entonces ahora mi esposo me engañó. Por ejemplo. No es así. Pero es que eso no es así, o sea, esto es un error. ¿Qué necesitas ahí? Necesitas la inteligencia. La Entonces, el que haya sido buena persona y te hayan engañado, no es porque haya sido buena persona, es porque te faltó la inteligencia. Entonces, porque eso sucede a veces, que quiero ser buena persona, pero la gente me engaña, o sea, abusa de mí por eso. Entonces las familias te engañan, la propia familia te engaña.
ina gira por. Entonces, sí, necesito ser una buena persona porque eso me beneficia a mí y a los demás. Pero además de eso, necesito usar la inteligencia. gira mena gogo tangda samba sambujigo mengme chikbare. Ta ¿Cuándo? ina gira por. Te pequecha por. Cuando eres una buena persona, pero sin inteligencia, es como estar ciego también. Entonces necesitas también usar tu inteligencia. Nga sasale mele topa guguru ku gogo tangi yuda me di ha kogurwa. Entonces, en esa... Nge ku sasama ku suina. Chobo suina ku ngalo gogo tangmunge. Entonces piensas, quiero que la otra persona me engañe, mis amigos me engañen. 대체 mancha susun dewa yube min gogo tangre me yo dewa me min gogo khar tangor tang marwa. Entonces, sí, Nga gogo tange di sure. Chobo tang nga dan dewa yuba nge famile de sure me yo pena barange min nga gogo khar tang. Entonces, los que te engañan, los que te mienten, entonces son personas cercanas a ti, pero que también permites tú que eso suceda. Una persona, por ejemplo, de Barranquilla, pues ¿cómo te puede engañar? Los cercanos a mí, los que tienen que ver conmigo, son los que me engañan. Entonces tienes que ser muy inteligente para que las personas cercanas a ti pues no te pongan a engañarte. Entonces tienes que pensar, bueno, esta persona me está tratando de engañar, entonces ¿lo voy a permitir o no? Entonces, somos seres humanos que tenemos inteligencia, no somos los perros, por ejemplo, no tienen inteligencia, ellos sí los puedes engañar fácilmente, pero nosotros somos seres humanos que tenemos inteligencia. Entonces, por ejemplo, si usas gafas oscuras, entonces así vas a ver todo el panorama. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Casa de Por ejemplo, cuando una persona, un amigo, te invita a almorzar y entonces te habla bonito y todo, entonces tienes que tener como la duda, ¿sí? O sea, entonces tienes que ponerte a pensar, bueno, es como traer estas gafas oscuras que se ve todo oscuro, o sea, tienes que dudar de si todo realmente está oscuro. Si realmente es así. Entonces tienes que analizar. Igual cuando alguien se enoja, entonces si alguien está enojado contigo, entonces, alguien te hace algo, entonces, bueno, esta persona, analízala también. ¿Esta persona realmente tiene todos los defectos? Entonces tenemos que analizar para darnos cuenta de lo que es y no tener que, para saber lo que es. Entonces a veces pues tiene que ver con el karma. ¿Qué podemos hacer? Hay veces que, se hereda, tienes estas enfermedades hereditarias, entonces por más de que hagas, no sé, mucho ejercicio o te alimentes bien, pues tienes esa enfermedad hereditaria que se da.
Ana mica más. Asimismo, por más que seas una persona bondadosa y analices y pongas, o sea, use la inteligencia, pero tienes el karma, pues ¿qué podemos hacer Oh, ya. para que eso suceda? No hay nada que hacer. What the legend? What tanto No culo hay mucho nende que hacer. se estamos tan leche. Siempre na ya puedo. What that the legend? What tiene? Dime que tan buena en hacer pasar mucho en este. Yongue amare ya voy a amar. Bueno, está que sí. Entonces es muy importante analizar, usar la inteligencia, no nada más ser buena persona, como buena persona, sin usar tu inteligencia. 와, 대대 제단 pues. 안에 장죽은 좀만 멤버. 즉 유나다 야고래 좀만 멤버세 교함해봐. 그만서 제 갈래 가보래. Y bueno, no cambiar la motivación positiva, no cambiarla, que tener una motivación como muy estable, ¿no? 안에 죽제 주마서는 요아제라. 죽제 대대 즉 세탑 통마 야보요래. 손음 사기리스. 어떻게 계정 모르겠나. 당고 O al menos tener esas motivaciones positivas que van surgiendo de vez en cuando, al menos tener esas motivaciones positivas, ¿no? What? 다른 게 대충 통 보면 todos los lerderos 대상 게 있는데 배수는 사고 가서 내가 대랑 저 삼모당도 Cuando hablamos también cuando recitamos los 4 inconmensurables, que decimos que todos los seres sintientes obtengan la felicidad de sus causas, que todos los seres, entonces hablamos de todos los seres. 와 제장아죠 즉 동에 말루가 밤에 산제 공원 세리 아니 요야 근데 삼모당게 여러분 Entonces que pueda obtener esta 다스 이제 탐제게 돈도 배 산제기 삼에 삼모된다 즉 대스 중에 야보를 했으라 entonces que puedan tener esta motivación pensando en los demás, eso sería muy bueno. 와 근데 제장아죠 미리스 용기를 다 하세요 야포체는 진짜 그랬어 Pensamos, soy un ser humano y esto puede suceder, esto va a suceder. Tana serve nangalro namro tan mi kanga khindo ta ngoma mer ya que tan hira de Cuántos que ha mejorado la aviación, entonces desde un principio hasta ahora, cuántas personas no viajan en avión. 아니 tana susandi de mejorado la mucho. ta tinzan zabun kawa pemena ma tranquila mi kanga mix bom legi yor sungju rele mi chilegi yore ne hale ba 나 저럼제는 미 망부지겠다 가보지야 미 망부지 풀로 소요로 소요래 미 망부지 히델레 펜도요 Muchas personas llegan a las enseñanzas de Santiago Dalai Lama, llegan cientos de miles de personas a las enseñanzas de Santiago Dalai Lama, porque también ellos les beneficia, tienen una mente más tranquila. 딱 안소 Nosotros. 근데 소마토베나 자불은가는 소마토베이나 자불은가는 안소 근데 소투고 말해 Nosotros no podemos eliminar el sufrimiento de todos los seres del mundo. 딱 안소 스스로도 그래 스발을 Pero ¿qué sí podemos qué sufrimiento sí podemos eliminar? ¿El de quién? primero yo Primero el mío. segundo mi familia Y luego mi familia. difícil va Qué difícil difícil. 아니 미 오피스나 라바하 Y luego los compañeros de oficina. 어떻게 르르 소통나 Si puedes hacer que esto esté más tranquilo, que estén más tranquilos, 어떻게 또 그래서 뽑아거다 강에 제가 강에 빼먹고 necesitamos una mente muy determinada, porque hay muchos conflictos, muchos problemas. 와 네가 메디다 수제 Entonces meditamos en él. 땅에 간데셔서 ¿Cómo puedo hacer esto? 근데 금 잡다는 섬다는 아주 따뉴도다 Entonces, ¿cómo quedo tranquilo? 와 근데 오늘 간데셔서 Tenemos que ponernos a pensar en cómo puedo yo hacer esto. 와 대대체 tranquil하지 소통나 로니 근데 그 WhatsApp네 로니 숨 희nga 신잖아 lo chupan다 야채야 소통 그러와 Entonces, si comienzas ahora, entonces, pensando, analizando, buscando esto, entonces después de 5, 6, 8, 10 años va a estar muy bien. 아 소통으로 소통 Se 와 puede. 대법하지 Necesitamos mucha determinación 르르자 y a tomarlo tranquilo. Pero ganga tranquila sogoya kemewa Ajá, entonces, ganga lulu lulu sogoya mara ta mer de ngai lulu sogis
Entonces, tener esa determinación de que voy a tener una mente tranquila, en paz. Oya, ta lamrim nangla ya kienben dang samo pe kulong sambu che de kechen bo re yas. Entonces, en el Ambrim, en los textos se habla mucho de esta mente altruista, de pensar en los demás, tener tener esta motivación de pensar en los demás. Nune simba sambu de kechen bo rebe. Realmente es importante tener esta mente bondadosa. Oh, ta suya chubi wa tende se samno dang yo. Nune jik rebe. Mientras toman su té, vayan pensando eso. Realmente es así. Ri. Ta de peja re nge de garan de je jago re je hegi yo re de ne bote. Rebe. Entonces, a esto dice el texto, le estoy diciendo, piensen, ¿realmente es así? ¿Es cierto esto? Ay, chomen de di pendo ja mendo. Y si dices, no, es que esto no tiene caso, eso no sirve de nada. Oh, de la ba ka ye de lamzang la gi yo. Si llegas a decir eso, porque hay personas que llegan a decir eso. Y de le la bo mare. Le te te ka se le la bo mare. Tampoco contestar así tan fácil, o sea, no contestar así tan fácil. Ta por qué do yin na ya? Se su ñamne. Tienes Shung hyuji na. un poco de experiencia, con un poco de Ne lo chu experiencia. ñamne che ba yi. Tende. Pensar, bueno, yo he hecho esto durante 10 años Ne pendo ke mendo. y no hubo beneficio. Wa la ram na yin ne lo jo she ñamne che lo chu shin. Que digas, bueno, yo he estudiado el Lambrim durante 10 años y lo he puesto en práctica y no funcionó. Ne na pendo ke shung mas. No me benefició. Ene she na sam da era ta ko. Entonces ya ahí sí ya lo chu toca ka le jam sa. ponerse a pensar. O tere. Oh, teta yi ma. Tende pendo yongu yo. Pero no es así. Entonces realmente es seguro que va a haber un beneficio. Anchikta manzo. Pelea chena. Ta ma hi pato chena. Ta shi ni ba pato pelea chena. Ane kibu ta ke yo marwa. Pero si te la pasas peleando y peleando de aquí el resto de tu vida, peleando y peleando, entonces ¿qué felicidad vas a tener? Roba. Ane pelea chena ki simba kibu yo marwa. Si peleas, pues no eres feliz al pelear. Ane minyana nyembo yo mata. Entonces, Ta no urin petu jatangra kange mangbo no urin tangre. tampoco es agradable a las personas que llegan con todos sus problemas ahí respirando así como que Ante ta uno chili de que me kanga cansado. los demás se cansan también. Pero no le huye chili. Hasta los perros te ven como no gusta. no les gusta. Salen corriendo. Ane su puede yo bocha. Yo Y porque tu bocha. cuerpo también lo resiente, te vuelves más viejo más rápidamente. Ane mi tona caballo familia tona jambera ya era mi. Las personas no te ven bien, o sea, te huyen, tu propia familia. Ane sembal hulu y na ta kange ka. Pero si tienes una mente más tranquila, entonces una mente más pacífica, Ane urunda de nyumru dukurba. entonces no respiras de esa forma toda así como con Vayamna de yoma. con pesar. Entonces, Vale. Legido casi ti tu kaya. cuando se tiene muchos problemas de sufrimiento, la respiración es así, cansado y llora. Me caballo. O tiene me piche. Hulu che. Kirsan che ba. O tisu. Entonces, que podamos tener una mente más tranquila. Vaya. ¿Tienes preguntas? Geshe-la estaba hablando del concepto budista de compasión, que es desear que todos estén libres del sufrimiento, ¿ya? Pero ¿en qué momento entra el hacer algo más? O sea, ¿sí? Porque si no, ¿cómo
yo estoy viendo en las esquinas al frente del consultorio 3 o 4 venezolanos con niños que lloran, gritan y una comida y otra cosa. Entonces, ok, yo puedo sentir compasión, pero, o sea, como yo he observado toda la situación y todo, pero en la parte budista, el hacer algo por ellos, cuando hay tanto sufrimiento, ¿sí? O sea, ¿cómo completo el concepto de compasión ahí? ¿Ya? ninje quiere droga en el caresam de sim ni quiere ni caresal le ca cayo la yo cain sema de ni incan dulla de chilola va de Venezuela mi mampo de yo va de mi can con su can pe mampo yo de pugo yo va de mi can pe mampo yo va de ni y du in cayo la yo can chigo O sea, porque deseo que estén libres del sufrimiento, pero tengo que hacer algo más, ¿sí ves? O sea, pero como hay tanto sufrimiento que hago, entonces, sí, es como 와, 나 레포구들을 때때 녜바때도 나. 녜바때때도 나. 야 보여. Pues aliviarles el sufrimiento al menos llevándole algún algún regalo a los niños, aliviándoles el sufrimiento. 아, 빼망보리 데테브스나 제조야 말았다. Pero pues es que son muchos, pero entonces, o sea, no puedes ayudarlos a todos, es cierto. Hay muchos, todo el mundo hay muchos seres con tantos 걔 sufrimientos. 체교도 가르래. ¿Qué es lo más importante? 통중 맛이 걔 체교를 다 소송원에 밀 Al menos 인자. no- 뭐에 내주를 강해요. Al menos no ¿qué? Menospreciarlos, verlos menos, al menos no es hacer 이 eso. 가요라 찍을. 가요라 Eso es, 뺏게 좀 보라. incluso eso es como poner manos a la obra, es de no menospreciarlos al menos. 무게는 미자. 니자 텔하 때도 말았다. O sea, es cierto, no podemos darles a cada uno de ellos, no sé, 100 o porque son muchos, 어. darles dinero, no podemos. 딜레 통중 맛이 돼. Pero al menos no menospreciarlos, no verlos menos. Eso 딜레. 통중 맛이 찍세. 녀세나. eso es 아니 uno. 되게라 보면 닝지 보면 니세. Y meditar en el amor y la compasión. 아니 저 주께서 보시는 파지 문에 선반남다가 람대하지. Incluso hablar con ellos de una forma amable. 어디서 뺏게 좀 보라. Eso es muy 가요라요 importante. 대서로 와. Eso es poner manos a la 야 obra, 효리 hablar. 해야 될 거다. Entonces- 저기 짐바스도 선바상 보도래 밀 로스야 보자면 민요아만 거 당쇼. Entonces, el que tú tengas una palabra amable, el que tú no los veas con menosprecio, entonces ayuda a todos en general. 어때? De alguna 근데 오늘 내주 둘스를 메휴테나 또 컨트롤하고요 말이야. Entonces, darles un dulce al menos, a ellos a veces ni siquiera eso pueden obtener. 아니 가게 저기 다 어디리 경영 자발랩동 단계만 보여. 다 잠물은 경영 딱 미치기 꾸마자고 니 꾸마자고요. 딱 가게 보면 장게 연거로 받아. 아, 담배는 솔라 todo muy malo. Eso Y roba no estar tía muy malo. No estar- 자발랩동 치고로. no estar generalizando, porque luego generalizamos, no, es que los venezolanos son unos ladrones, vienen aquí a robar, y ya todos son así, no son todos así. 그러면 벌써 판도라 딱 꾸마 군이나 잠들 장에를 레니로 계속 뭐네 가르기는 딱 딱제시 히라 비주시 권 낙보름이 또 낙보 말아. Entonces, bueno, claro que habrá quienes sean, pues roben y todo, pero no usar, con ellos, pues es usar la inteligencia, o sea, cómo tratarlos a ellos con inteligencia también. 오야. 어딘데? 어딘데 지하면 로상도 말아 상도 당기. Pienso que es lo que al menos podríamos hacer eso. 동물들은 히라 대도 말아. Porque pues es cierto, no les podemos dar dinero a todos, 빼망보도 왔다. son muchos. 가정은 초대원도 빼망보도 왔다 가지. 저 인지 말에 가지 저거를 봐. 빼망볼래도 왔다. La vez Sí, pasada sí. que fuimos a dejarles esas, como despensitas, con cosas, ¿no? Como los mercaditos, ajá, a estas personas venezolanas, pues eran muchos ahí, y a lo mejor no todos lo necesitaban, o sea, algunos lo necesitaban más que otros. 어때? 어딘데 지잖아. 근데 다 수수 박수로 수수 강 좀한테 제약이죠. 난데야 말아. 수수 가린 종기요. Entonces, cada quien tiene que ver sus propias capacidades y hasta dónde puede ayudar.
Pero al menos lo que sí podemos hacer y todos podemos llegar a eso, a no menospreciarlos, a no desvalorizarlos. Eso es muy malo, estar ahí menospreciando a los demás. Hay muchas personas que menosprecian a otros. Incluso hay parejas que durante todo años viviendo juntos y al final terminan en ese desprecio, menosprecio. Seguramente tendrán alguna experiencia sobre eso. Tíbet, incluso tibetanos, he conocido tibetanos que han vivido con su pareja durante 20 años, se dejan y dicen, está feo, no sé qué. Entonces allá se usa mucho la palabra, ¿cómo se dirá de pango? ¿Cómo lo traducimos? Como miserable o no sé. Pero lo dicen desde el corazón. Lo dicen desde las entrañas. Entonces, ¿cómo le dices pobretón o miserable a esto? O sea, ¿viviste con él? Bueno, usan mucho esa palabra los tibetanos entonces casa de topa de menda yote de Sería diferente a que alguien te obligara con pistola y todo a vivir con esa persona durante 20 años y ya después que lo termines, o sea, que ya no estés con él y decir, este es miserable, hizo esto, ¿no? Sería diferente que alguien te obligara. Pero nadie te obligó. Entonces, estar menospreciando al otro es de una mente muy pobre también. Sí, bueno. ¿Tienen otra pregunta? Edgar, tú tenés a ver si puedo desenredar esto. Ay. Es que siempre he tenido como inconvenientes con el tema del karma y es porque lo pienso un poco más complicado de lo que lo percibo a veces que lo explican. El nivel del karma depende del nivel. ¿Hay niveles en primer lugar? Sí. Ya te contestó la chica. Es que, ¿cómo se dice pesado? ¿Cómo se dice pesado? Chico Zapo. Chutsapo, shempo y kutsapo, tendes, yuwa, mawa, tende yore pesa. Manuel. Le, shempo yore, tendes, shempo meba yore, tendes, rimón, yore pesa. Pero no he hecho mi pregunta. Sí. Pero no he hecho mi pregunta. Yo te dije ya, porque Si hay niveles. Lo primero, si hay niveles. Cállate una blanquita lequiata. El nivel del karma depende del nivel de aferramiento que tengo al yo, ¿sí? Si mi nivel de aferramiento debido a que he practicado la bodhicitta, la intención de ser de beneficio para los demás, pues obviamente me estoy liberando de ese aferramiento al yo. Cuando entrego todo lo que hoy soy o doy o soy bondadoso,
pues me he estado como liberando de ese tema. Si me devuelven algo que básicamente sea algo muy, muy complicado, muy pesado, o me insultan, pues yo no percibo ese insulto. O sea, el karma se disuelve en la medida que disuelvo el aferramiento al yo. Eso es lo que he entendido en todo este tiempo que he estudiado. Espérame, es el karma del otro. No, no, karma, no, mi el karma. propio. Mi karma. El propio. ¿Sí? Entonces, hay un nivel del karma, depende del nivel de aferramiento al yo. ¿Sí? A mí me pueden insultar, pero yo no percibo el insulto porque pues tengo menos aferramiento. Además de cuando di algo, lo di con la intención de, sin algo para mí o esperar algo a cambio. Entonces, si esa, por ejemplo, en el caso de mi señora, si me traiciona o me es infiel, pues yo le di todo sin esperar nada a cambio, porque pues, no hay un aferramiento al yo, porque realmente mi intención es beneficiarlo. Entonces hay una relación directa entre el karma y el aferramiento. No, le de tan taksin de kewayo pesa, perna de nga taksin pe shushin puyuna le duga yongi pesa, tende kewayo pesa, perna que si te cambia también las mi chica sa nien patrina tininga que rewayo mare de su de casa nien patri su de rewayo mare tiene sama te vai tiene mama palamite dukte chena la chena me le to cha yongi mare kan sena de dochame yana takni marwa ene mi chica la de duchalabna ene nga de casa dochame na que mena daksimena le sayo mareo ¿entendés? 어디네 해 뜻들레 독자 사용 말봐 다 빼나 타마들라베 너 네 파스마 성무치 얘는 미디 말에 빼 독자라 그래 말 독자 셔 뜻데 진이 멍보여 다 보고다 차자베는 좀 하고 그러 뉴뉴 말에 멍보를 봐야 고치나 주 독자 진이 빼 멍보여. Sí, exactamente, tiene que ver hay esa relación de ese aferramiento al yo con el karma. Por ejemplo, acá en Colombia, en Bogotá, pasa mucho que las personas, eres bueno con una persona y esa persona, en cambio, pues te hace daño. Te hace daño. 디드 소소 이당 제주어 말봐. 네 야고체는 공만 독자 썩고 빼 독자를 해서 염려 잡아놓는 빼 독자로 디드 말. Entonces, si tú reaccionas a ese daño, entonces tú dices, esta persona me hizo eso, entonces ahora yo le voy a regresar también el daño. O sea, sí, pues eso sería muy negativo, ¿no? De tu parte. 당내 야고체에 대한 거라는 독자 셔. Entonces piensas, bueno, yo he sido buena persona con él, con ella, pero entonces ella en cambio me ha dañado. 얘는 소설 흘러지. Y entonces tú te mantienes también tranquilo. 야고체에 대한 독자 셔서 띠 레레. Entonces yo he sido buena con ella ha sido mala conmigo, es el karma. 어때? 따디 우리리 당게 공 라바나기. 당지면은 강해 준 거라 봐. Entonces si yo no tuviera ese aferramiento al yo, entonces no habría karma. 딱고 파 야고체도 주 야고체에 레와면은 Si yo, 네 파 야샤 자로 고체. 얘는 주 독자 셔. entonces yo, 주 야고체야 레와면은 si yo no estoy esperando nada a cambio, yo soy bueno con esta persona, en cambio esta persona no es bueno conmigo, pero no estoy esperando nada a cambio. 얘는 파 야고체. 그러나 독자 셔. Yo he sido bueno con esta persona ha sido mala conmigo, 아니 다른 금 삼라다야도 와. pero aún hay mucho que pensar, que analizar ahí. 오네 미지는 파야 부자는 주 야고치기리. Entonces, o sea, realmente si yo es una persona buena con una persona, pues es lógico que recibas algo bueno de esa persona. 얘는 공알아 독자 셔. Pero en cambio esta persona me ha tratado mal. 오네 그 독자 가르치는 말 독자 셔. Pero ¿por qué está pasando eso? Porque esta persona me está tratando mal. 와, 다디 줌젠데 대해서 하고. Entonces, historia de 하마고는 빼갈래. Buscar el razonamiento, buscar o sea, encontrar la historia, ¿por qué está pasando esto? 어때래? 아니 가게 양 내주 된데 용기도 맞아 공부도 받는데 그래. 봐야 부자는 주 독자 신경이 요래. Entonces, esas cosas pasan muy seguido, incluso en los monasterios. Tú ayudas a una persona y la otra persona, en cambio, es grata, bueno, te daña. 가게기 안 카데 부시에 가게기 막가네.
당연히 초보리 tumbo요리 니콜라 야부체 Entonces, incluso entre amigos, o sea, eres amigo de esta persona, lo ayudas. 이나 메히다직 데 가보 메두 지나래 게시군이로 뭐야 부체 다서를 다 혼한 들레체 캡상사도 지나 백총어라 하셨어 그냥 nie보해던 두킹자고로 Luego empiezan estas personas, bueno, son influenciados por alguien más. Entonces, por ejemplo, no, es que esta persona, no es buena, o ese cunche no es buena persona, que no sé qué. Entonces, influenciados por alguien más. 하자 요 초보이나 요와도야 돼 현다 초보 독자 체드 된데 지고요 갖다고 날 가보 메나 에나 두킹자시 된데 진이 망보요 ¿Cómo? 어딘데 제당 땅아서 historia de 하고에 돼 백해져 버려 땅고 요와도도 메디 Es importante saber la historia, por lo que está pasando el otro, porque, o sea, porque está cambiando su forma de ser, porque te está dañando ahora. 나봐도 메로 버쳐야 뿌리 Entonces, bueno, hasta aquí tú le has ayudado. 지마다기 되기래 Y bueno, en el futuro voy a ver. 어디로 왔랑가 지마랑가 소소라 빨리요 Entonces tú tienes la decisión en tu mano. O sea, 안저 단계 계속하나지 당진세야 돼 답에 독자로 Pero sí 당진세야 돼 흉충 es cierto que debido a ese aferramiento al yo, entre más sea ese aferramiento al yo, entonces más tiene que ver con ese cambio. 어때 저번 줄로 관계 딱 당진이야 버리려면 제어 당진세야 돼 용으로 땅올라 줄로 관계라고 돼 내가 스톱대로 Entonces, con la religión, bueno, con esa religión tratamos de bajarle a ese nivel de aferramiento al yo. 어때 내가 가서 흘러체 어따 또또 히라 비주다 뺏게 좀 콘로 비주 나다 거지 수동자잖아 다 히라 bijuda Entonces es muy importante sí, pues tener una mente más pacífica, buscando también, solucionando los problemas con inteligencia, usando la inteligencia. 야야 Sí, Edgar. Señor. Sí. Sí. Ah, Gracias. bueno. Me puso otro punto ahí para pensar. Otra duda. Bueno, deja que Doris sabe. Nos aclara a todos. Lo difícil es ser inteligente, pero de todo esto lo que yo he entendido es que, o tratando de analizar con la de la oficina y la que me odia y todo eso, es que si yo la veo al otro con compasión y trato de ponerme en su lugar y entender sus aflicciones, aparte de las mías, porque tengo que trabajar en las mías, pero pues el otro también tiene. Entonces, si yo veo con compasión y analizo también, me pongo en el lugar del otro y analizo sus aflicciones, eso me ayuda a ser más inteligente. ¿O qué más me ayuda? Tiene calashera, ya tenía calabores, terna de cunda, casalero también la yogati. Tiene nada, tendrás con sonido que dua con tendrás cable tendrás estamos tanto de tipo yo quiero pensar ya nada de más acá el es calashera ya que está. 야야야야 어따디 그 레운라 미카 제가 닌제제다 강에 먹고 요래 삼다 학과 당보 학과 대직시 당보 대리야스 historia arrebata por paro lucuidi ya por agua pequeño che Sí, bueno, sí es importante. Lo primero yo creo que sí es como saber por lo que está pasando el otro, la historia del otro. Eso sí es muy importante. 대내신에 딱 después- 네가 오늘 가르치고다 네 가르펜도 그래 Entonces, Karate Community. 네 가르펜도 제도 그래 Entonces, ¿yo cómo puedo beneficiarle? 오늘 펜도 가르도 야 뭐다 pequeño 뭐 있어 Entonces empiezas a analizar esto. Es muy importante también. 어디지 다 디쇼라 양수수 그 리벨라 막나 민냠뇽제인데래 줘보이나 네 밀펜도 간대시 우스고 계셔트서 용기를 봐 야 미셔다님도 계시체 근데 강에 요나 같이 보스 Ya sea que, bueno, también tranquilamente pues platicas con esta persona o con el amigo de esta persona. 어디 가게 안 지스네 랍도 빼 야고도 디 Hay quienes con un chiste 강보 지스리 얘나 Cuentas un 유네 chiste. 뿌충충 되더라 es como los niños.
땅에 고바래 죽루 딱 빼세라데 공바 빼냠도 잡아 빼망고 냠도 죽루 시오로 땅 암자 시고요 죽루 담아디 엑삼 Entonces, cuando en el monasterio, a veces cuando son épocas de examen, pues todos los monjes están muy un poco preocupados, ¿no? 빼암자 요래 빼 신앙 사부치게 빼암자 요래 Entonces, están muy asustados, como muy preocupados. 아니 부구충주지래 차다 부구충주다 잡아라 로주스 죽직세래 Había un monjecito de 10 años 진짜 칼 깨서 닝지고 해르다 y él era, bueno, su forma de hablar era muy bonita. 아니 만자 동벌루고 신앙 요래 남자 요래 남자 시고요 Su pugude. 죽루 너냐 망제 Entonces, la mayoría de los que van a presentar exámenes, pues entonces están muy preocupados, con una mente ahí toda preocupada, angustiados. 부구디 칼 게 남바스 춘족 갈래 빼도 왜스 Entonces, este monjecito le dijo a bueno, uno ya más grande, 강가 무조치기도 너무 끌룩도라 "Care, 어다 어딜라 말 어딘데 제다 ¿qué te dice?". 춘족 강에도 왜스 Entonces le preguntó, ¿tienen problemas? 아 걔만 걔 조금만 로야라 그랬어 지금 말해라 그래 이제시나 Entonces el monjecito le decía, no se preocupen, no se van a morir. Si no lo pasa, si no lo pasa. 하스도 개모할래 균에 닝저도 걔자 걔 하마라 다 힘이 지금 말했을라 뭐 Entonces el monjecito le decía, no se preocupen, no es, o sea, no, tampoco se van a morir si no lo pasan, o sea, si no pasa. 다시 밀 걔자다 닝저도 내가 밀 걔자지 Entonces, 소소 두잔 남바군도 흘르시나 estamos en Cali. 대저에 소소 밀라 걔자지 삼삼 Ujú, 내가 강에 dos ujú. ena soso lulushia juda number good mara luluis o tende che package mo isa sasha kasona Entonces, min ramanda yorwa tanza bulina tiene de kange nishina nyamto 대저 소소 뭐네 네. min ramanda yongiris zabulina min ramanda yorwa 강에 요다 메페 망고 요리스 tiene lo que 당보디 하고 당보 루규 하고 강에 요데 하고 tende samlo tangs Entonces, bueno, nos encontramos con todo tipo de personas en todo el mundo. Entonces, pues lo primero para pues entenderlos es entender saber su historia, por lo que están pasando, por lo que han pasado. 얘나 양 나라 Pero 나라 yo, tuda namba kudu lului na lulu chigi entonces yo estoy tranquilo. oti di pekke chabuis Eso es importante. so lulu che pekke chabu che Es que tú estés tranquilo. ana tele gente samlotan Cuando estás tranquilo, entonces usas tu inteligencia. ana Puedes usar leo tu inteligencia. ta leo na mi kangen chambu churi de na kangen che da na de su kangen chumur ba na ka ye kala ra go ma Entonces, y realmente darte cuenta que los problemas que hay en la oficina no son grandes problemas comparados a los problemas que tienen las personas que no tienen nada que llevarse a la boca, que no tienen que comer. ta pogo ta ka ye ning ja kini du ning ka ye sanju yo ma de pekkale Entonces, do las personas, por ejemplo, de aquí de Bogotá, que viven en la calle, que no tienen ni siquiera un baño donde ir. ana koyuk lam ye mang bo yo ta pogo ta koyuk ya po changma lam ye ne konjol baño samlotan ye me do Entonces, en Bogotá se habla mucho de cuidar el ambiente y todo, pero no hay ni siquiera un baño para las personas de la calle. 그래 고요 가게를 상주요 말은 진짜 깔래 힘도 Entonces, de cuidar el medio ambiente, pero ni siquiera un baño para ellos. 나는 보고서 사실 쪽바 대가랑 차샤 Entonces, dejan el lugar muy sucio. 에나 다 장마 보고도 얘기를 그 Entonces, 가요라 entonces se habla de esta Bogotá limpia, Bogotá que mejor y no sé qué, pero Ellos que 저기는 바뇨 맨날 장마 차도 우리 사모니 독도 쪽바 쇼 저거 쪽바 메와 산주 맨날 강가 장마리 사모요 아래지 Susan. 야 망제 고요 남녀 되게 고요서 쪽배 망부요래라 고요 저기 고요니 바뇨제가 자기요 말해라 고요 남나 왜 기분 노바면도 어디래 Sancho Tetsuno. 그래서 고요라고 하면서 집에 산주제가 자기요 말해라 때는 고요 남나 가리펜토 그래라 ¿De qué sirve estar diciendo que que el cuidar del ambiente limpio,
Sí, no hay, ni siquiera ponen un baño. Bogotá todo sucio. Cuando el baño mena, Y ahora Bogotá está todo sucio sin baño. no hay. Yo- O cheza, tiene que ganar che de la mango llores. Entonces hay, bueno, hay muchos problemas, mucho sufrimiento. O te che, susul hulu che, tiene ropa chito no che, te mena care. Entonces hay muchos, todos con muchos sufrimientos. Entonces lo importante es que tú tengas una mente tranquila, que pienses si realmente los puedes ayudar o no. Tienen la capacidad de ayudarlos o no. Te mare, ni te de samudan koyo. Pienso que es así. Dikte wal. Está bien tú la... Oya, ya. Oya, o tende che dan ngazo. Tu dan napa kudata, tirinne nanzo. Mune hulu kade chi kudu chik ta de ta samos ta de. Tanga mune re kange yu da man ngala dukja la mne ta mi khai khondo chaba da manda yore. Entonces, ¿con qué? O da yore la. Entonces, vamos a pensar en esto con... Ah, ta mi kange jen pe mambu yore bogota. Vamos a pensar, bueno, hay muchas personas, tan solo en Bogotá, con muchos problemas. Ah, mi dukja mambu yore. Muchas personas negativas Bogota ni de. que engañan. Yena ya nga tirinne hulu chi. Pero yo desde hoy voy a estar tranquilo. Tu da napa kudu hulu chi. Entonces voy a estar tranquilo ante todo lo que suceda. Kade chi hulu chi kudu. ¿Cómo puedo estar tranquilo? O chik ta de ta. Analicemos esto, hacemos una Langa meditación. ji duga ta de ta hulu chi se langa yore be ta. Entonces piensen en esto, cómo es este camino. Oya. Ta langa ji duga. Hay camino. Sí. Langa ragi duda. Melam na la ragi du se langa. Ngen da ko melam ti tang su nga. O ti nge kyang she ti ti gar do yu sare. Entonces, claro que podemos conseguir llegar al camino. Anoche tuve un sueño. Ki che dang ki san hingil le ka she di me ros. Sería porque ayer estuvimos trabajando con la madera. Ta ngen kar che de se nga langa che le du du. Y entonces estaba yo en un camino. Iba yo A por un langa camino. ga na hin cham po shi du. Hin ya po shi. Ahí iba yo por un camino y había un gran árbol.
o hin Ah, cham una gran madera, una madera muy grande. ta nge di de ja na de ma sa pale ki da langa chaka sa practice langa hemba jul pa yas mi ki da hemba le yabe Entonces llevaba yo esa madera, la puse en- ana tinne mi ngo hemba da ma hemba ma bo huge labs sa ja de Entonces llegaron a ese lugar muchas personas conocidas y no conocidas. ta ki hi la ro ba o ta hin ku ma ja phe le gi ta nga tang bu ngo cha su Entonces empezaron a decir que Sheila se robó esa madera. Y entonces me dio mucha vergüenza que dijeran eso. Porque estaba la madera en el camino, ¿no? ta ne hin de ta ki ne ki sa re ta na ba ma su ke se he tu ma re ro ma ji yo ma re sam ya Y luego yo dije, bueno, es que ahora cómo desmiento esto. O sea, sí, yo traje la madera hasta acá, pero no había nadie que estuviera conmigo. ta la na la Y pensé, dije, bueno, que digan lo que quieran. Tani chima nga langa de shin ki me, yumo la pa chang me, ta la na te ga de xia me. Entonces ya no vuelvo a tomar nada del camino. Te ne xek sa no tas. Ni da mo mo tsas. Al principio me dio mucha vergüenza. Me daba mucha na le vergüenza. sha. Di ka. Chi kang en che no mo be sa no sta ti ti es lu lu cha ge yu sa re. Bueno, entonces tiene Ta que ver, ta kang en xiu ju yu. tiene que ver con lo que Di estamos diciendo. a sha ne ta mo ba kari chi ga se. Entonces, es importante que, bueno, si ya tenemos el problema aquí, está aquí el problema, pero entonces, ¿qué voy a hacer para que solucione este problema y para que no me vuelva a suceder? O kang en che do, en nga la pyu men do da. Y estar pensando con el yo, no tiene ninguna... Ta nga ningún kuma ku beneficio. che la na nga ki hi nga cha ba yin ni kuma jap su. Tene kang en che re ba. Porque estar pensando en este yo, ejemplo, en el sueño me dijeron ladrón, un geshe, ladrón, qué vergüenza. O sea, pensar en este yo, casado. geshe, ladrón, qué vergüenza. O sea, fue muy Dile mucho que nga sufrimiento. sha. Mo ba nga te de shi me sa. Entonces pensé, bueno, que digan lo que quieran, en el futuro no voy a hacer esto. 와, 걔는 봐 내가 나를 나도 강에 흉천부터 따뜻 사. 또 뭐가 가르치가. 랑가 간데 Entonces, tomen en cuenta cuando tengan un problema, cuando ya está aquí el problema, ¿qué voy a hacer para solucionarlo? ¿Qué voy a hacer para que no me vuelva a suceder? 어디 계셔부 기부 있어요. 그래서 Ya pasó, ya lo que haya sucedido ya pasó, ahora tengo este problema. Entonces, es muy importante. 그렇다고 가리나 차차로 차차데 somos 강에 미용은 말고. Entonces ya está hecho lo que se hizo, ya se hizo, ahora está este problema. 하나 가지다디 mi mamá malo, mi papá malo, mi familia malo, 차가자도 강에 짠jar 봐. Entonces hay quienes empiezan a sumar todos sus sufrimientos, mi madre muy mala, mi padre muy malo, mi familia muy mala, sumando todos sus sufrimientos se vuelve un gran sufrimiento. 이 봐샤. 나 뭐가 가르치가. Eso es de un lado. Ahora, ¿qué voy a hacer para que no me vuelva a suceder esto? 콘솔 말로는 나 말로 랑가가 누게. Mm, 누구네. 나 랑가 룰루가 누구이. muy bien, ya son- 뭐가 룰루 치기. Entonces, en el futuro quiero tener una mente más pacífica. 다 룰루 마셔는 무라나. 무 정달게 레고 레아레. 데메 휴 무라고 이게 말아 룰루 마셔. 잠데 짠제 잡. 룽데 잠데 잠나 아주 저 말이야. A menos de que les paguen por no tener una mente tranquila, bueno, pero no les van a pagar nada. Entonces es mejor tener una mente tranquila para poder solucionar todo. 그러니까 이제 또 무동다 잠데 쉬우자고. Hay quienes pelean mucho por Dinero. por dinero. 무라게 말아 뭐네 쟤는 다 찍고 가리나 내가 룰루지는 계시게 잠데 잠는 무라 말아. Tiene, ¿qué hablan muy cola? Muy rara, ¿eh? 가리고. 침 독당에 데리 룰루 레가래. 이 잠데 잠아 교독자 교독이라면 룰루 쳇침나 독나디. 내가 룰루지도. 그래서 정보시 룰루지. Mi calle casa muy cola que me quedan dos de calle. 그러면 디시랍 셴바 피주 담고라면 잠데 잠에 가르라 그래. 되게 매너가 되시긴다 라면 잠데 잠 말해. Muy rara, ¿eh? 와 침난 전화디 룰루지 로야로. Entonces, sí, entonces puedes hacerlo legalmente, puedes hacerlo tranquilamente, las cosas. 룰루지 줘라. 다 룰루 맞잡지. 어떻게 되죠? Entonces, pero 다 lo más 저거 importante es tener, 저거 lo más importante es tener una mente tranquila. ¿Tienen la última pregunta? Sí, no paren. 야야. 아, 가래. 네 지말에는 아주
가르제 잡자. Kiabrataya. 잠제 Kiabrataya. 가르 잡자. Sani. 아네. 어데레. 다 저단 주소 하고 저리 되니 산쇼베 먼저 들어와. 잠발라 초가 되게 잠발라 딱 깨다 샴푸 우리 다 잠들마 저 muy 되게 라고다. Mañana vamos a tener la práctica de Zambala para que no estén peleando por dinero, porque es la abundancia. 어디제 오늘 그 멕시코도 와는 백 가고 이래. Allá en México les gusta mucho esta práctica. 저 개와요 사대. Tiene que ver. 어디제 나중에 쇼베 산이 쇼베 되게 잡. Entonces, en la mañana vamos a hacer la explicación 니모 잡라 초가담. y en la tarde sería ya la práctica. 어디제 나는 산이 sabru는 자고 La. 돌로야 보고 산이 니모 잡네. Entonces, por favor, bueno, vengan bien vestidos, bien de comer. O sea, 어디제 제가 에는 몸 잡 초가담 저래. 다디 para la ceremonia vengan bien dice vestidos, ahí? dice. 에는 드는 니모 잡아 또 마시고. 어디지? 에는 쇼베 되게 잡. Entonces, ahorita vamos a hacer las tormas y ya para mañana. 마리아 라브레. 더 클라스. María va a hacer el almuerzo. 매 mañana. 라브레. Hago más. Mira, lava. para Papá Jesus. la guió me está matando acá. 다시 다시 라브나 되게 라비스. Ya, pues. 어디에제네 야야 어디에 다 좀 잡라다 그때 시대 어디지 요래 어디가 이 Entonces, mañana almorzamos, bueno, los que quieran almorzar acá avisan con tiempo y se paga, dan una donación de mínimo 10,000 pesos. De 10.000 en adelante. De 10,000 en adelante. Abundante. Ahí fue donde yo cancelé. Ah, bueno. 가르사 어야 ¿Qué va a decir? 아메시 교환이 안에 다저 어디 몸 자르치 Entonces hacen su dedicación. 교환이 녀도다 la 라마사 masa 교주제 자조선 조를 보제 마케 바노 제주제 개반양 밤에 바양 보내 보도 배와시 가래라고 고에 신강대 변강대 완만의 중앙에 저래 승마디지 야소리 샤베스데 바도 된 주제 두두샤게 정원여에 전여멜라 고소도네 저소고야 롱도도 바다소 원저 정원의 야메요 님메제 디제제세 Dime qué. 도망마는 연대 사회다 마제게 그래도 년성가봐 로선당회 잡라소와 네 뭐야